Vamos a leer desde el verso 9 para captarlo mejor. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ese es Pablo hablando. Y de pedir, si el clamor de alguien que tenía el Espíritu de Dios. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. Fuera de eso, ¿cómo uno va a andar, pues, hermano, si no conoce? ¿Cómo va a ser lo correcto si no conoce? Para Pablo es claro: ¿cómo le puedo exigir a mi iglesia que opere la voluntad de Dios si no la conoce? Entonces el clamor y el trabajo de él era primero lograr eso. Entonces dice: para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, no por otro medio, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, queremos invocar tu nombre con esa seriedad y gratitud por darnos, Señor, nuestra estadía en la tierra, fe en tu palabra y compañerismo, Señor, alrededor de ella, y proveer los recursos por los cuales podemos reunirnos de esta manera especial, con la fe, alrededor de la fe y en esa atmósfera de fe de muchos creyentes, Señor. Tal vez aún no somos conscientes cuánto nos beneficia, pero suplicamos, Señor, que podamos tener un corazón agradecido. Y al tener la oportunidad esta noche de venir, Señor, y junto con nuestros hermanos aquí presentes y en diferentes lugares, colocar nuestra expectativa, Señor, y nuestra atención a tu palabra, no solamente por un rito y una tradición religiosa, pero por la urgente necesidad de operar, Señor, tu voluntad, no parcial, ni como nos parezca, pero perfecta, Señor. Esa es nuestra real necesidad y suplicamos, Señor, que cada uno tenga ese anhelo, porque definitivamente no nos das lo que no deseamos. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos plenamente que vas a bendecirnos y te decimos gracias por todo. Confiando plenamente, Señor, que tu palabra tiene todos los recursos para bendecir a cada uno de tus hijos en la esfera de su cuerpo, de su espíritu y de su alma, Señor. Entonces te decimos gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.
Amén. Bueno, bendiga también a nuestros hermanos. Aleluya. Bueno, queremos hablar un poco de lo que es la vida, ¿no? El misterio de la vida. Porque como hay plagas en la tierra hoy para plantas, para animales, para humanos, como consecuencia de enfermedades, como consecuencia a veces termina muriendo aquello en lo cual vienen plagas. Eso solo revela en lo espiritual lo que está pasando. El infierno subió una presencia sobrenatural bajo la quinta trompeta, y de ahí iba a salir un resultado: langostas que iban a tener una misión: oscurecer el sol. Esa es la vida. No puede haber vida sin sol. No puede haber vida en la ausencia del sol. El sol deja de ser, no puede haber vida. Todo ser vivo necesita la vida, el sol, en el mundo natural. Hay diferentes especies, ya sea especie animal, y en el animal hay diferentes formas, tamaños en cada especie. Pero si el sol dejara de ser, no hay forma de que ellos tengan éxito por mucho tiempo de en adelante. Hay diferentes también formas de vida en la esfera de las plantas, en la esfera del mar, de la vida marina y todo por el estilo. Pero toda vida depende del sol. Pero eso solo revela una realidad, de que no hay forma de que se viva en la vida real, en el mundo real, estando ausente el sol. Entonces, acá en el mundo hay plagas naturales para traer enfermedades naturales en cada esfera de la vida. Hoy día entonces salieron a escena mucho los insecticidas en el mundo de plantas, los fármacos en el mundo del humano, las medicinas, y así. Entonces, todas esas cosas revelan algo, hermano, que uno mira, porque es qué nos hace reposar a muchos de nosotros como creyentes, teniendo un gran mensaje, teniendo una gran palabra, una super palabra. ¿Qué nos haría estar contentos y no desesperados? Hay plagas en el entendimiento. Por eso Pablo dijo: yo clamo, desespero y clamo porque ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si no tenemos esas cosas, el diablo va a venir a darnos lo que no nos conviene entender. Pablo entendía que la gente no puede cambiar si no tiene entendimiento de las cosas espirituales. Entonces, su clamor de estas cosas para la iglesia tiene que llamarnos la atención a este día, porque hoy es el día más terrible, donde el entendimiento de las cosas de Dios están bien tergiversadas. Es necesario que volvamos a mirar por la palabra de Dios las cosas, porque si nosotros miramos en la esfera de la vida cristiana, Pablo dice que al creyente le conviene ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, no algo simple, en toda la sabiduría e inteligencia espiritual, para que de esa manera pueda andar como es digno de un cristiano. Obviamente, entonces, que ese es por lo que el Espíritu Santo estará luchando en aquellos que habite, empezando por predicadores. Pero lo opuesto es aquello en lo cual el diablo estará luchando. ¿De qué manera? Buscando sembrar un entendimiento que no cuadra con la Biblia, no cuadra con la naturaleza, no cuadra con nada.
Pero para que eso tenga éxito y que la gente lo reciba, ¿ve? Toda la lucha y todo el trabajo del diablo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios, eso es lo que será atacado. Todo el trabajo de Satanás es eso. La Biblia siempre fue aquello que fue atacado en el principio, y de esa manera vino la caída. Entonces al final no será la excepción. Entonces, si nosotros dijéramos que podemos nosotros llegar a tener vida eterna, ¿ve? En otras palabras, examinemos dentro de nuestro corazón en qué nos hace reposar de que somos creyentes, de que somos cristianos, qué nos da la confianza de que realmente somos cristianos, qué nos da la tranquilidad de que somos cristianos, porque es fácil repetir de que lo somos y de que estaremos al otro lado en vida eterna. Y muchas veces operando y actuando diferente a la instrucción de la palabra de Dios. ¿Ve? Aquí hay algo que tenemos que entender. Miremos el mundo natural y luego miramos la vida cristiana. Todo era tinieblas. Mientras era tinieblas, la Biblia empieza a testificar, Génesis 1, que el mar estaba sin vida, toda la tierra no había vida, en el aire no había vida, la muerte reinaba. Es el mundo que existía cuando el sol estaba ausente. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse y la palabra viene, ¿qué es lo primero que trae a escena? Sí, a la luz. Lo primero que trae a escena es la luz. Lo primero que Dios trae a escena es el sol, la luz, para que en el mundo natural pueda haber resultados. Entonces, cuando la luz vino a escena, recién de ahí en adelante, Dios podía empezar a trabajar para terminar trayendo a escena un Edén. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero no podía ese Edén venir a escena sin antes venga a escena la luz. Cuando nosotros nos damos cuenta, el mejor, el que sabe colocar las cosas en orden es Dios. El que sabe cómo hacer funcionar las cosas es Dios. El que sabe cómo sacar de caos todas las cosas es Dios. Él es perfecto, no hay nadie como Él. Y cuando vemos que la Biblia relata la condición caótica y terrible que estaba la tierra en Génesis 1, Dios era el único que sabía cómo sacarlo de esa condición. Y lo empezó a registrar para mostrarnos su característica, para mostrarnos la forma en la que lo obraría. Lo primero entonces que para Dios es urgente es que venga a escena la luz. Cuando la luz viene a escena, entonces la condición caótica de esa tierra tenía mucha posibilidad de cambio. Depende de ahí en adelante quién lo administraba. Si la palabra no se detenía, terminó en un Edén. Pablo no podía operar diferente porque él era alguien que no basó su fe en su sentir o en la enseñanza de Gamaliel. Su encuentro con Dios lo hizo basar su fe en la Biblia. Y cuando él está leyendo, para él es claro que no, ¿cómo le vamos a exigir a la gente que viva la vida cristiana si no tienen la sabiduría y el conocimiento y son llenos de la sabiduría de Dios? Lo cual es la luz, lo cual es el sol. ¿Por qué? El sol natural solamente es un tipo que revela el misterio del poder del sol real, porque el sol real es Jesucristo, el sol real es la palabra de Dios. El sol real es la palabra de Dios. Toda vida, puede que usted ponga una planta debajo de un techo donde nunca le llegue el sol directamente. Esa planta empieza a mostrar debilidad. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos aquí, Pablo está escribiendo estas cosas, ¿de dónde lo está sacando? Pablo no puede hablar nada ni sacar nada que no sea del Antiguo Testamento. Cuando vemos a Pablo hablando de estas cosas, él dice, desde el día que nosotros oímos, no cesamos de orar por vosotros.
Pablo recibió el testimonio de este pueblo de Colosenses. Entonces dijo, desde ese día que oímos de ustedes no cesamos de orar por ustedes. Para que tome lugar en ustedes, lo primero que debe tomarle lugar en ustedes, ¿qué es? Pedimos para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo creyente tiene que entender la forma correcta de operar, la tiene Dios desde Génesis. Si Pablo quiere tener éxito, si cada uno de nosotros queremos tener éxito, si cada predicador en este día quiere tener éxito, si cada creyente tiene que tener éxito, quiere tener éxito en su relación con Dios, en su relación con la vida eterna, recuerde, la forma correcta de operar y de hacer las cosas la tiene Dios. Y todos aquellos que operaron a la manera de Génesis 1 son los que la Biblia los registró dentro de las Escrituras como los héroes de la fe, como aquellos que Dios mostraba cuán agradado está. Entonces Pablo dijo, yo sé lo primero que debe tomar lugar en ustedes. Una vez que son llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual, de conocimiento de la voluntad de Dios, entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué que seáis llenos? ¿Para ser predicadores? ¿Para ser maestros, profetas, apóstoles? Recuerde esas cosas. Y ese es el pensamiento que hoy está en el mundo. Esa es una de las plagas más terribles que sembró Roma 2000 años atrás. De que la palabra de Dios solo para Roma lo catalogó como un material de predicadores, un material de sacerdotes, un material de apóstoles. Pablo la enseña diferente. Por eso es que ¿cómo va a tener resultados la vida cristiana? Y es triste cuando alguien recibe ese pensamiento. Cada predicación debe ser examinada por cada creyente. ¿Ve? Como predicamos hace tiempo. Yo no creo que usted tenga algo de la novia. Si es que usted no está interesado en investigar, que eso es lo que se dice en el púlpito, es escritural, probarlo por la Biblia. ¿Ve? Porque la novia está tipificada como la reina del sur, que ella examinó todo lo que predicó su sacerdote y lo descalificó. Y luego examinó a Salomón. Dijo, la prédica está bien, pero vamos a ver, ve, cómo está la cocina, cómo está esto. Eso muestra que la predicación, la palabra de Dios traerá resultados. Ahora, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta que Dios está mostrando el misterio de la vida, cómo la vida puede venir a escena. Si nosotros estamos hablando de vida eterna, ¿ve? Entonces lo primero que tenemos que entender, para nosotros tiene que quedar claro. Dios mostró cómo la vida viene a escena, la vida temporal, para revelar cómo vendrá a escena la vida espiritual. Pablo, al hablar de la vida eterna, toma el mismo principio, la misma ley, porque todo lo que hay aquí, al final, tiene que haber empezado en Génesis. Génesis es el principio. Entonces en este día nosotros debemos ser creyentes que vienen buscando investigar por la palabra de Dios, lo que nos hará tener un encuentro correcto con Jesús y no ser rechazados. ¿Lo podemos basar eso en lo que nos sentimos bien? ¿Lo podemos basar eso en lo que nosotros decimos? ¿O que tal vez los hermanos nos consideran creyentes? ¿Ve? ¿O puedo decir yo soy predicador porque muchos hermanos lo aceptan así? Recuerda esas cosas. Hoy podemos nosotros estar operando lo que no somos, actuando como lo que no somos, o haciendo las cosas diferente a lo que somos, o a lo que decimos ser. ¿Ve? Porque si nosotros somos llamados en este día a ser la novia, pues no podemos operar diferente. Todas las escrituras nos dan los claves, las pautas para no fallar en reflejar a la novia de Cristo. El tiempo se está acabando, todos saben eso. Por lo tanto, más que nunca debiéramos estar interesados en que se produzca en nosotros el efecto de lo que decimos tener. Entonces, como creyentes, miramos, Pablo aquí hablando de la vida eterna, para él es claro lo que debe tomar lugar primeramente. Clama por eso y labora por eso. Cuando usted puede ver cómo él se dirigió a la iglesia de los hebreos, en Hebreos 6.
Ustedes por el tiempo que tienen, dijo, todos debieran ser maestros. Y todavía quieren que se les dé leche espiritual. ¿Por qué? Pablo entiende que podemos producir nosotros. El único, la única fuente de vida. ¿No hay otra, habrá otra fuente de vida fuera del sol? Oh, también la luz, la estrella da luz. Esa es la estrella, la luz de la estrella vivificará. La luna también, la luz de la luna vivificará las plantas. Es más, esas luces dependen de la luz mayor que es el sol. Entonces, para ser más claro y para ver de lo que él está hablando, mire él como habla aquí en el verso 15. ¿Ve? Él dice eso, hablando de Cristo, ¿no? Dice, está hablando de Cristo, luego dice, Él es la imagen del Dios invisible, observe. El primogénito de toda la creación, o el principio, no hay otro principio, no hay otra forma de tener acceso a la vida. Él es el origen de todo. Porque en Él y por Él fueron creadas algunas de las cosas, todas. Aquí está el punto que debe ser claro para nosotros. Se da cuenta, una vez que ya tuvieron su conexión con la vida, usted puede ver aquí el oso. Podemos hacer, allá puede ver tal vez el venado, allá puede ver la oveja, allá puede ver el cerdo. Podemos trabajar y luchar para que cada uno opere como el otro. Son especies diferentes. Podemos convertir al cerdo en oveja. Podemos decirle al oso que opere como el venado. Se da cuenta que son especies diferentes, pero su origen es el mismo en cuanto a la vida. Dijo el hermano Branham, cuando esta niña, cuando este anciano le dijo, ¿qué haces perdiendo tu tiempo, hijita, yendo a esa gente fanática, y a tu escuela dominical y eso? Todo eso es mentira. Así le dijo la niña, cogió una pequeña grama y le dijo, explíqueme de dónde viene esto. ¿Tiene vida? ¿De dónde viene? Fue y se arrepintió y pidió perdón y dijo, quiero ser cristiano, porque entendió que por más que el hombre haya tenido logros, jamás puede producir vida. Lo intentan, pero no pueden. Es lo mismo en el mundo de Dios. Un predicador, para él tiene que quedar claro, él jamás va a producir vida. Pero si él opera como Pablo, él entiende la forma en la que la vida debe venir. ¿Ve? Una vez que ya viene a escena la vida, entonces, porque mucha gente opera de esta manera. O la predicación cegando. Unos predicadores astutos que no les importa la fe. Solamente les importa tal vez su título, lo que sea, no sé. Buscando quitarle el protagonismo a la palabra de Dios. Otros tal vez por ignorancia, porque fueron enseñados así. Dios conoce cada corazón. Pero no importa cuán sinceros seamos o cuán inocentes podamos ser en lo que decimos. Somos responsables, somos llamados a ser responsables en cuanto al mundo de Dios. Porque tiene un efecto. Y ese efecto es la muerte si fallamos. Entonces, la predicación a veces está enfatizada. ¿Cómo pueden ser todos iguales si no podemos hacer que el oso opere como el león? ¿Podemos convertirlo? No, pues. No podemos convertir un árbol en una oveja. Son vidas diferentes. Sí, pues son especies diferentes. Pero todas tuvieron un principio. Por eso dice el primogénito de toda creación. Para todos ellos, la fuente de la vida. Si le pregunta, si el oso supiera su origen y responder, decía, ¿cuál es la fuente de tu vida, oso? Dios. El origen de tu vida, Dios. León, ¿cuál es el origen de tu vida? Dios. Oveja, ¿cuál es el origen de tu vida? Dios. Cedro, ¿cuál es el origen de tu vida? Dios. Pequeña flor, ¿cuál es el origen de tu vida? Dios. ¿Hay otro origen de vida? ¿Hay otra forma de vida?
pero son especies diferentes, actúan diferente. Unos son flores que adornan, pasto para alimentar animales, madera para árboles para madera, y así Dios decidió cómo hacer que se manifiesten. Pero en cuanto a la vida, es una sola fuente. Todos están conectados con el mismo origen. Todos están conectados con Jesucristo. No hay otro lugar de donde venga la vida. No hay otra fuente de vida. Ese es el punto. Pero cuando... No hay problema. Cuando nosotros revise bien. Ya. Cuando nosotros seguimos, no hay problema. Cuando nosotros miramos estas cosas, miramos estas verdades, nos damos cuenta que ese es el punto. Mientras el sol vino a decir, hermano, toda posibilidad de vida tiene, toda posibilidad, toda planta, toda pequeña semilla, todo germen tiene posibilidad de vida. Porque Dios lo ha hecho así. Para Pablo es claro. Para Pablo es claro. Pablo dice, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Por Él, escuche, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Se da cuenta? Dice, y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. No hay otra fuente, no hay otro lugar. Si eso llegara a ser claro para nosotros, hermano, entonces los resultados pudieran venir. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? No hay otra fuente de vida. Por eso, eso es lo que pasa con la iglesia. La iglesia está insultando, ¿ve? Insultando al Creador, insultando la vida. La tristeza será más grande. ¿Se da cuenta? Rehusarse ahora, la fuente de toda la vida, la fuente. Por eso aquí Pablo, mire, lo presenta aquí, ve. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, por Cristo. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia estar desconectada de la cabeza? Todo el cuerpo, todo dice el resto de la iglesia es el cuerpo. Pero todo el cuerpo está conectado a la cabeza.
Dice, unos son brazos, actúan diferente, pero ¿están conectados o no a la cabeza? Unos son ojos, actúan diferente, pero ¿están conectados o no a la cabeza? Unos son pies, actúan diferente, pero ¿están o no conectados a la cabeza? Puede tener alguien éxito, alguno de los miembros que dice que es, si por ahí veo una mano operando fuera del cuerpo, ¿tiene posibilidad de vida? Por eso es que Pablo fue tan indicado por Dios, tan tremendo que Dios podía descender y siempre estar en continua comunión con él. Anoche está conmigo el ángel del Señor, hijo. ¿Por qué? Él está aplicando los principios de la vida eterna. Los principios no que él quiere, sino que él ve que Dios aplica. Podemos hallar una persona, nuestra vida o la vida de un amigo, un hermano, un caos, una oscuridad, el rey de las tinieblas ahí. Solución, traigamos a escena lo primero, la luz. Lo primero que traigamos a escena, el entendimiento, la sabiduría de la palabra de Dios a esa vida. Fuera de eso, esa persona no tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad. Entonces, lo presenta a Jesús como el Creador, como el que hizo todas las cosas. Si usted va a Hebreos 11, Hebreos 11, dice la Biblia. Por eso usted tiene que mirar si realmente tiene fe, porque Pablo aquí presenta lo que realmente es fe. La gente dice, yo tengo fe, muy bien, digamos, ¿cómo lo presenta él lo que es fe? Entonces, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción o demostración, dice en la versión antigua, de lo que se ve, no se ve. Porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora dice, si tenemos fe, por la fe, ¿qué entendemos? Si tenemos fe, tenemos entendimiento. ¿De qué? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Se da cuenta cómo Pablo presenta a Jesucristo como el Creador, a la palabra como el Creador? Lo presenta aquí en Colosenses como el Creador del mundo visible e invisible, de todas las cosas. Lo presenta aquí a Pablo, a la palabra. Si tenemos fe, entendemos. Dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mundos visibles e invisibles fueron creados por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la principal necesidad para cada persona, para cada creyente, de que venga a escena en su vida? La sabiduría, el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué que venga a escena? Dijo Pablo. Volvemos a Colosenses. ¿Para qué se requiere que venga a escena eso? Por eso que usted debe mirar las claves del origen de la vida. Cuando usted ve estas cosas, operando estas cosas, no hay forma de que se falle y de tener resultados. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a ayudar? ¿Cómo nosotros vamos a ser cristianos? ¿Por qué medios? ¿Por qué medios? Espíritus de mentira dicen, es que tienes por ayuno, por oración, por ir a la iglesia, por esmar, por ofrendar. La gente hace eso y no pasa nada en sus vidas. Porque eso no es los principios de la vida. Eso no es el origen de la vida. Entonces, Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Hermano, este verso 10, de verdad que puede destruir la mentira de 2000 años que ha hecho daño a la iglesia. En esta hora ya no es Satanás y su ejército visible masacrando creyentes. En esta hora es la fe siendo masacrada. Porque el jinete amarillo, el caballo amarillo en su jinete, el jinete en su caballo amarillo, el diablo, ya no está matando cuerpos humanos. Está atacando la fe y espiritualmente está matando más de lo que mató en su caballo rojo en lo natural. ¿Por qué? Porque se sembró que todo aquel que quería leer algo de la Biblia, ¿qué? ¿Eres sacerdote? Deja ese trabajo para el sacerdote.
Ustedes no están diseñados para entender. Ustedes no están diseñados. Es muy difícil la Biblia. Solo el sacerdote. Y se sembró, y se sembró, y se sembró. Hemos llegado aquí. Y esas palabras están. Palabras no mueren. Esas palabras están en el aire, en la atmósfera. Que cuando uno va caminando esas palabras, uno se encuentra con ese bombardeo. Por eso es importante vigilar, que usted vigile, que cree y por qué lo cree. Si usted decidiera, nunca voy a querer nada, que no lo ve en la Biblia, aunque parezca que estoy violando la ley. Parecía Jesús como que estuviera violando la ley por las tradiciones que se habían establecido. Sí. Pero él fue el que realmente guardó y cumplió la ley. No fue un transgresor de la ley. ¿Por qué? Nosotros somos llamados a deshonrar tradiciones, a deshonrar dogmas, si operamos en fe. Eso no tiene que tener éxito en nuestra vida. Somos llamados a honrar fe, a honrar la palabra de Dios, a honrar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces dice, recuerde el tipo de todo ministro, recuerde el tipo de todo predicador, de todo mensajero, Pablo, el que dijo que hay maldición predicar y enfocar diferente las verdades porque no hay otra verdad. Para él la sabiduría de la palabra de Dios en la gente no lo hace eso un predicador. Eso no lo hace ni predicador ni predicadora. ¿Qué lo hace eso? Le da todas las posibilidades de vivir una vida digna del Evangelio. ¿Para qué la sabiduría de Dios? Para que andéis como es digno. ¿Para qué la revelación? ¿Para qué el misterio? ¿Para qué? Es la única forma de poder caminar, vivir y actuar correctamente. ¿Para qué vino a encender el sol? Sigue el sol. Por más que la palabra hubiese seguido hablando vida, no podía venir a escena. Por eso que la palabra sabe lo primero que debe venir a escena. Sea la luz. Y después de eso, todas las demás escrituras van a tener éxito. Porque la palabra siguió hablando. Pero primero, lo primero. Y lo primero, Pablo, que entiende que debe establecerse en el pueblo de Dios, es la sabiduría, la revelación, el entendimiento, el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y quedándose estancado, creciendo en el conocimiento de Dios. Estas cosas son imprescindibles en la fe. Si nosotros queremos ser creyentes que quieren avanzar, quieren resultados, operemos como Dios operó. Entonces Pablo operó como Dios operó. Entonces el hermano Branham operó como Dios operó. Él pudo haber operado humanamente, con cálculos humanos. No vale que yo les predique del bautismo en el nombre de Jesucristo, que sé que es bíblico, porque ya no me van a apoyar. No. Él entendió, si la palabra no es puesta en escena, no habrá resultados. Y parecían resultados malos porque la gente lo dejó, lo abandonó, ya no lo quería apoyar. Pero Dios lo apoyó. Dios lo vindicó como a ninguno desde Cristo hasta aquí. Porque entendió, como Pablo, lo primero que debe tomar lugar. No hay posibilidad de vida, porque el origen de la vida, la fuente de la vida, es la palabra de Dios. No hay otra forma de que alguien tenga éxito en la vida cristiana, en la vida eterna. ¿Se da cuenta? Sin la sabiduría, sin el conocimiento, y cada día creciendo todavía dicen eso. No hay otra forma de que la persona vaya a hacer lo correcto. Por eso que la gente o predicadores dicen, no se preocupen, sé que hoy día no estamos tan bien, algún día estaremos bien. ¿Cómo? Por fe. ¿Acaso la fe no sabe de dónde está el poder creador? Por fe entendemos que todo el universo, todos los mundos, visibles e invisibles, fueron creados, fueron venidos a existir por la palabra de Dios. Esa es fe. ¿Qué es? Hay un bombardeo.
de tanta predicación de 2000 años. Luteranos salieron, pero perdieron la visión. Wesleyanos, y hoy día miles de predicaciones denominacionales rodeando el universo. Y uno va y se encuentra con todos esos pensamientos. Lo mismo es en una finca. Usted siembra la buena planta. No puede evitar que aparezca la cizaña. Usted no lo sembró. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Yo no voy a dejar que tenga éxito ninguna cizaña. Yo quiero que tenga éxito mi planta que sembré. Es lo mismo hoy. Estamos en un tiempo donde se habla mucho del fin. Y ignoramos la advertencia que Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Muy poca gente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Dios desea que todos fueran salvos. El problema es desinterés en operar para tener resultados. En operar como operaba aquel a quien se le confió el Nuevo Testamento, Pablo. ¿Se acuerda cuando el hermano Branham estuvo allá a la sexta dimensión? Dijo, si los de Pablo entran, los míos también. ¿Por qué? Porque he predicado como él. Lo que él ha predicado, yo he predicado. Porque para él, hermano Branham, era claro. Los sermones de Pablo no solamente era ver qué predico hoy. Los sermones de Pablo era operando los principios de la vida eterna. Porque él quería ver vida eterna establecida en la gente. Él no solo quería buenos hábitos, moralidad. Eso con pequeños consejos y esfuerzo humano se puede hacer. Pero vida eterna no puede venir sino bajo las reglas de Dios, bajo las leyes de Dios. Entonces él quiere ver en su pueblo vida eterna manifestada. ¿Cuáles las cosas que se requiere? Entonces dijo, lo primero que tiene que venir a escena, el protagonismo de la palabra de Dios. El problema hoy es que mucha gente se basa, no, yo creo que estoy bien porque no me va bien. No tenía trabajo, pero desde que soy cristiano ya tengo trabajo. Desde que soy cristiano ahora ya dejé de ser mal alumno. Y eso basa su fe. Y puede que eso sea correcto y está bien, que uno no se alegra ver a que los hermanos nos vaya bien. Pero eso solo es un bien temporal. Aleluya. Observe. Cuando nosotros, dice el hermano Branham, empieza a advertirnos, ¿por qué es que fallaríamos? ¿Por qué fallaron los que fallaron? Pero ¿por qué tuvieron éxito los que tuvieron éxito? Nos damos cuenta aquí, Pablo, ¿por qué tiene éxito? Porque para él lo principal, lo más grande, que debe tomar lugar en él y en la gente era la palabra de Dios. ¿Por qué tuvo éxito él? ¿Y por qué no tuvo éxito los demás? Tuviera que ser, porque para ellos la palabra de Dios no era su absoluto, no era lo más importante. Es el mismo principio. El éxito nos da eso. Fuera de éxito es lo opuesto a eso. Y usted puede mirar eso. En todos aquellos que operaron mal, fue eso. Consideraron poca cosa la palabra de Dios. Puede mirar Balaam. ¿Sabía? ¿Dios lo habló o no? Dios hablaba con él. Él quería saber la verdad. Dios le dijo la verdad. Él quería saber si le convenía ir o no a tal lugar. Dios le dijo. Pero mire, para él no tenía un valor absoluto la palabra de Dios. Por eso fue derrotado. Caín, se le dijo a Caín que estaba adorando mal. Pero no le importó lo que Dios decía. Entonces el hermano Branham dijo, usted, aquí en la tierra, puede operar la voluntad permisiva o la voluntad perfecta de Dios. Balaam dijo, voy, ya, Dios dijo, está bien, y empezó a hacer las cosas. Dios me bendice, seguro, hermano. Tremendas comidas que le dieron tal vez allá a Balaam, tremenda fiesta, tremendo dinero. Tal vez regresó con cuantos carros. ¿Cómo no va a ser Dios si me bendice? Después de un tiempo, todo lo que él adquirió y su vida misma fue aniquilada. ¿Por qué?
no nos interesa a veces vigilar las cosas por lo que nos conviene vigilar, lo cual es la palabra de Dios. Dice en el mensaje Cambia Dios su modo de pensar con respecto a la palabra, párrafo 46. Dice, pero Él, Dios, tiene una voluntad permisiva. Ahora, ahí es donde está el problema. Nosotros tratamos de obrar en base a la voluntad permisiva de Dios y Él lo permite. Pero también si tomáramos su voluntad permisiva, aunque no sea, dice, lo correcto, pero Él hará que su voluntad permisiva obre juntamente, todo para glorificar la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es, hermano? Si nosotros no queremos operar la palabra de Dios de la manera que debemos operar, de la manera correcta, de todos modos, Dios lo va a hacer que obre para bien. ¿Por qué? Porque había mucha gente que decía que creía, que había salido con Moisés, decían que creían, pero no eran sinceros. Y Balaam fue y se los jaló. ¿Sí? Lo mismo hoy. Entonces, quiero leer otra escritura aquí, o párrafo del mensaje aquí. El 45 dice: no, ya leí el 45, 46. Ahora quiero leer aquí este. La simiente no será heredera con la cáscara. Párrafo 38. Vean ustedes de lo que dije anoche. Cualquier movimiento de este plan original de Dios, escuche, cualquier movimiento del plan original de Dios, el plan de Génesis, de poner primero la palabra de Dios en escena, cualquier movimiento del plan original de Dios, cualquier movimiento fuera de ese plan original de Dios, saca la cosa entera fuera de la línea. O sea, cualquier intento de vivir una vida cristiana, aparte de estar llenándonos de la sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios, coloca toda la cosa en muerte. Es así de terrible. Usted dice, no puede ser, hermano, si hay algo que usted tiene que tener cuidado, no jugar con la palabra. Es lo más grande que hay. Mire, dice, cualquier movimiento de ese plan original de Dios saca la cosa entera fuera de la línea. No podemos movernos de esa palabra original. Oh, hermanos, si en esta hora nosotros, como creyentes, que hemos visto, hermano, ya en nuestra vida misma, ni siquiera tenemos que mirar a los costados, en nuestra misma vida, hemos visto por muchos años falta de resultado. Tiene que haber una razón, tiene que haber un porqué. ¿Es la voluntad de Dios que estemos sin resultados? No te preocupes, hermano, todo tiene su tiempo, algún día cambiarás, algún día serás creyente. ¿Hay posibilidad fuera del plan original de Dios? ¿Hay posibilidad fuera de la palabra de Dios? No lo hay. Esta es la hora donde debemos venir con sinceridad, ser portadores de las cosas correctas. Porque usted puede vivir una vida tan gloriosa que puede beneficiar la vida de otros, no solo en esta tierra, pero hacia vida eterna, cuando usted no es portador del concepto errado, sobre todo en el punto principal. Usted puede fallar en las demás cosas, tal vez, y no se derrumbará todo. Pero el hermano Braga dijo, si usted falla en el principal, en el origen, eso derrumba todo. Usted puede fallar de repente arriba en la ventana, y puede que no hizo bien ahí, tal vez el umbral de la ventana, o algo, y se cae, pero eso no va a derrumbar toda la casa.
Ya no, hermano, el problema arregla eso. Tal vez allá en alguna parte del techo, eso no va a derrumbar toda la casa. Pero ¿dónde se derrumba todo? Cuando vayamos en el principal de todos los puntos, el origen de todo. Usted, hermano, puede ser músico, puede ser cantante, puede ser un hermano, puede ser una hermana, un padre, una madre, lo que sea. Pero para ser cristiano solo hay una fuente de cristianismo, solo hay una fuente de vida, solo hay un origen. ¿Me da cuenta? Entonces, vuelvo a leer, es el párrafo 38 de la simiente o la semilla no heredará con el forro. Dice, vean ustedes de lo que dije anoche, cualquier movimiento del plan original de Dios saca la cosa entera fuera de la línea. No podemos movernos de esta palabra original. Mire, dice, como que hablamos anoche. El hermano Braja predicó el único lugar provisto por Dios para la adoración. Entonces, si hablamos de eso, hablamos sobre Balaán también, dice, él recibió la respuesta de Dios, directa y clara. Dios dijo, no vayas, pero él tiene una voluntad permisiva. Y usted puede obrar en eso si lo desea. Y dice, y tal vez Dios lo honrará, pero aún así no es la voluntad perfecta de Dios. Es por eso que deberíamos esforzarnos por su voluntad perfecta. No, hermano, no hay que hacer nada. Si te esfuerzas ya te estás manufacturando. Observe. León. El león está de hambre. Tranquilo, león, no hagas nada. Dios sabe que tienes hambre. Y ha de traer la comida y para acá, tranquilo. Para eso le dio tremendas manos, tremendas garras para trabajar, pero hermano. Yo sí lo he puesto el alimento, pero no que opere de una manera ociosa, que haga un poco de esfuerzo. En otras palabras, Dios lo puso el alimento un poquito lejos para que vaya a traerlo, pues. O el águila. Tranquilos, aguiluchos, Dios sabe que tenemos hambre y ha de pasar por acá y se ha de posar en el nido algún alimento. No hay que esforzarse por ello. Recuerde esas cosas, hermano. En este día hay pensamientos para sacar fuera de escena el plan original de Dios. Entonces, dice el hermano Braja, para operar la voluntad perfecta de Dios, de la que Pablo predica, de la que Dios operó en Génesis, tenemos que trabajar. ¿Usted qué cree? ¿Que la sabiduría es un palito mágico y ya está? ¡Qué sabios los hermanos! Ese es un día, hermano, en el que nos toca vivir. Donde se sembró por 2000 años y aquí está la cosecha. Y muchos, claro, parece bonito. Dice, ¿ves? Ahí está el árbol. El árbol no se esfuerza para producir manzanas, no se esfuerza. Cada raíz trabaja y jala los elementos de la tierra. No es, ya está, mágico. Es un trabajo del árbol. Ahí está la hermosura del lirio. ¿El lirio no se esfuerza? Oh, hermano, se abre paso por todo ese lodo. Y trabaja, dijo, no por él, para que otros saboreen su olor. Por eso le digo, como creyentes, ¿por qué es lo primero que debemos trabajar? Dios nos trajo, nos envolvió y nos va a mostrar la verdad, nos va a mostrar lo primero que necesitamos. Oh, hermano, Dios ha venido a mi vida, sí, pero cuando Él viene a la vida de alguien, ¿cuáles son los primeros resultados cuando Él viene realmente? Los mismos resultados que hubieron aquí en Génesis cuando Dios descendió, Génesis 1. Ahí estaba una vida, una tierra en caos y Dios descendió. Y cuando Dios descendió, estaba en esa tierra, la tierra pudo haber dicho, Dios ha venido a mi vida, Dios ha venido a mí, cierto, que tomó lugar cuando Dios llegó ahí. Lo primero que trajo a escena fue la luz. Por eso Pablo dice, yo he escuchado de ustedes que son creyentes, de ustedes que están actuando como debe ser, entonces yo entiendo lo que a ustedes les conviene. Clamo por eso, actúo por eso. Y sé que sin eso no podrán actuar la buena voluntad de Dios.
fuera, un punto fuera del programa, del plan original, entonces es un caos. Ah, hermano, entonces que Dios lo haga. Por la voluntad perfecta, usted tiene que luchar. Por la voluntad permisiva, usted no tiene que hacer nada. Solo lo que desea, lo que quiere, como quiere. ¿Sí? Observe. Usted puede obrar si así lo desea, Dios lo honrará. Y por eso es que deberíamos esforzarnos por su voluntad perfecta, no por su voluntad permisiva. El reino de Dios, lo cual está en la tierra hoy, nunca podrá ser establecido justamente sobre una voluntad permisiva. Tiene que regresar a su voluntad perfecta. Y es ahí donde usted tiene que examinar si está operando la voluntad permisiva o la voluntad perfecta. Dice, hermano Branham deja una sentencia por la palabra. Nunca el reino de Dios será establecido sobre la voluntad permisiva. El reino de Dios será establecido cuando la voluntad perfecta está ahí. ¿Y cuál es la voluntad perfecta? Para que la vida eterna venga a nosotros. Volvemos otra vez a Colosenses. Por eso, hermano, digo, no solamente reunirnos, vamos a hacer un culto. Oh Dios, que cada día seamos lavados por tanto bombardeo denominacional de 2000 años, que nos dan una falsa expectativa, que pensamos que solamente cantar, aleluya, gloria a Dios, tener una Biblia, vestir bien, ir a la iglesia, es insultar el programa de Dios. Dios reveló su palabra, lo hizo claro, no tenemos por qué fallar si seguimos el plano, porque es perfecto. Dios lo autenticó como perfecto, dijo, porque no se puede añadir una sola palabra, ni quitarlo. Y cuando vemos aquí al perito arquitecto, dice, o leamos más arriba para que usted vea de cómo habla de los Colosenses, el verso 4, para que usted lo vea que está hablando de ellos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, he oído eso. Aman a la gente, son dadivosos, cuando les visitan los hospeda, tal vez lo llevan a comer, muchas cosas, he oído eso. O sea, si hubiese oído un mal testimonio, ¿qué? Voy a orar por esa gente. Pero he oído que hay resultados, porque Dios dijo, honraré al que me honra. Entonces dice, verso 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Observe, no era gente del mundo, era gente que ya está en la iglesia, era gente que escuchó la palabra de un ministro que Pablo dice un fiel ministro, un amigo, un real creyente. Ahora, una vez que ya usted establece, toma su decisión, decide ser cristiano, ¿cuál es el trabajo en lo que debe ocuparse de ir adelante? ¿Cuáles son las cosas que debe tomar lugar? Primero es el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, creando una atmósfera. Una vez que el Espíritu hizo su trabajo, entonces viene la palabra para traer a escena la luz. Y aquí es lo mismo, una vez que eso esté en escena, entonces dice el verso 9, por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Espíritu Santo en Pablo clama de esta manera por la iglesia y quiere ver a la iglesia de esa manera, con esas cosas. Entonces debemos investigarnos dentro de nuestro corazón cuál es nuestro deseo, cómo queremos ver al pueblo de Dios, por qué trabajamos.
Entonces sabremos si tenemos el mismo espíritu o no, pues. Es importante eso. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ah, no, pero hermano, este es el ministerio quíntuple. La sabiduría, la ciencia de Dios. Ah, no, la palabra de Dios, eso es solo para el ministerio quíntuple. Pablo dice, no es para eso. La inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual es para que andéis como es digno delante del Señor. ¿Podemos actuar correctamente si no sabemos cómo? Cada creyente en este día está equipado, tiene todos los potenciales, todo lo que necesita para vivir la vida cristiana como se requiere en esta hora. Lo que le falta solamente, Pablo dice, les falta el entendimiento, les falta la sabiduría. Si una vez que adquiere la sabiduría, el conocimiento de la voluntad de Dios, observe de nuevo, cáptelo bien, de nuevo, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, escuche esto, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocimiento de la voluntad, de la decisión de Dios, del plan de Dios, del agrado de Dios. Pero a veces la predicación solo está enfatizada en hacernos conocer nuestros derechos. Así nos enseñó Pablo. Ese no es el estilo del Espíritu Santo en ningún profeta, tampoco en Pablo. Sí. Toda promesa de Dios es bajo condiciones. Toda promesa de Dios es bajo condiciones. Entonces, hermano, ¿es gracia de Dios? Sí. ¿Ve? Pero gracia no significa que pues ya, usted acostado ahí, pudiendo. ¿Ve? ¿Qué pasaría si ahí viene el niño de 20 años? Mamá, llévame mi desayuno a la cama, tráeme mi lechecita, tráeme esto. ¿Ve? Mamá, anda, lava mi ropa. Mamá, tráeme agua y lávame las manos aquí. Mamá, ven, cámbiame. Se hace con esa persona esas cosas cuando es bebé. Lo mismo es cuando el león es un pequeño bebé. Él no va a cazar su presa. Dios le provee una leona madre para cazarlo al leoncito, su presa. Pero cuando el león ha crecido, usted no lo ve que se acuesta ahí y que mamá venga a traerlo. Ya no lo va a traer nada ya, porque mamá leona sabe que él puede cazar. Por eso cuando usted está allá afuera y todo por el estilo y no puede hacer nada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él espera donde usted estaba, tal vez era el mundo, tal vez era la religión, y lo envolvió en la atmósfera y en la esfera correcta, como esta gente de Colosas. Pero una vez que ya están operando supuestamente la fe, la vida cristiana, entonces Pablo le dijo, esto es lo que debe tomar lugar en ustedes: el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno delante del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo entiende, él no solo es un predicador nada más de iglesia, no solo es un predicador que usa la predicación para vivir. Él es un real enviado del cielo. Él es uno que entiende los principios de la vida eterna. Él es uno que más bien él quisiera estar allá, pero por causa de que entiende que lo que sabe y conoce puede beneficiarle a aquellos que en su día quieran una vida más alta de la que ya tienen en esta tierra. Y no solamente está predicando, él está soltando las claves, él está trayendo a escena, él entiende lo que la gente debe traer a escena. Él revela el plan y la voluntad de Dios para la vida de la gente. Entonces, dice, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, en toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la cruz, en la luz, el cual nos hizo libres, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces dice, ¿quién ha hecho eso? Jesucristo. ¿Y quién es Él? La imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. ¿Por qué dice necesita conocer la voluntad de Él? ¿Por qué necesita tener sabiduría acerca de su plan de Él, acerca de su voluntad de Él, acerca de las reglas de Él, acerca de los principios, cómo Él opera? ¿Por qué? Porque no hay otra fuente de vida, no hay otra forma de que las cosas funcionen. No hay. No hay otra forma que nos convenga obrar. Él hizo esas cosas, dice, y Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él, por Él y para Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. ¿Se da cuenta que en cuanto a la vida, que en cuanto a todo lo que existe, su origen es Cristo? Ve. Por eso, hermano, no toda persona puede operar igual, sí. Pero eso es en música, eso es en canto, eso tal vez en vestirse, eso tal vez en servir, en actuar, en tanta cosa. Pero en cuanto a la vida es la misma. Es el mismo Cristo. Todo lo que existe le debe a Cristo su existir. Todo lo que tiene vida le debe a Cristo su vida. Hermano, había 3 reyes magos. Uno traía incienso, otro mirra, otro. Sí, pero todos vienen a adorar a uno solo. ¿Quién es ese? La palabra de Dios. Aleluya. Entonces, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, ¿cómo puede haber esperanza para alguien que su subsistir de su vida cristiana no sea la palabra de Dios? ¿Cómo puede haber posibilidad? Como creyentes, como predicadores, como madres, como padres, que debe quedar claro: no hay nada fuera de la vida eterna que es Cristo. Lo primero que debe tomar lugar en la tierra es la luz. Lo primero que debe tomar lugar en una vida, lo primero es el conocimiento y la revelación de la voluntad de Dios. La palabra de Dios, siendo conocida, siendo entendida, siendo recibida. De eso dependen los demás resultados. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, hermano, vamos a caminar en esta tierra, pero con un entendimiento, sabiendo lo que nos conviene. No lo que le conviene al hermano aquí en la tierra, lo que nos conviene en nuestra relación con Dios. Porque ¿de qué le vale a usted que el hermano se agrade de usted, que mucho se agrade de usted? ¿De qué me vale a mí que mucho se agrade de mí? Si Dios no se agrada. Y no es difícil agradarlo a Él. Solo hay que estar decidido a seguir su instrucción, a operar lo que Él dice. Para eso dejó la Biblia. Nadie puede monopolizar a Dios. Nadie puede decir: Dios úsame a mí, al de allá no lo uses. Nadie es. Dios ha dado este día un día de libertad. Él ha descendido un pie en la tierra, otro pie en el mar. Cada uno tenemos la misma posibilidad. Si hay algo que usted tiene que cuidar, una cosa: la vida suya. En el mundo natural, ¿ve? Tal vez es la sangre que fluye a través de usted, tal vez el corazón y lo que sea. Pero en el mundo de Dios, la vida suya es la palabra de Dios. Observe, cuando la vida suya está amenazada, tal vez viene alguien y le corta un poco su cuerpo. Usted no dice: ¿por qué me está cortando los brazos? Y se pone todo tranquilo. O córtame, pero no mucho. Usted no hace así. Usted rápido defiende. ¿Por qué? Todo el que tiene vida defiende su vida. Es un instinto. Todo lo que tiene vida lucha. ¿Sí? De repente alguien mira aquí y te sirve un plato con mucho veneno. Bueno, no importa, por no hacerte sentir mal lo voy a comer. Usted no hace eso. ¿Qué? ¿Veneno? Bótalo. ¿Ve? Dice: allá hay asaltantes en la esquina, están matando gente. Ah, bueno. Usted no hace eso. Usted cuide esta vida, porque la tiene. Cuando usted tenga la vida eterna, la cual es la palabra de Dios,
la cuidará, la defenderá, peleará por ella, luchará por ella. Un ejército luchando no por vida temporal, pero por la vida eterna. Eso es lo que va a tomar lugar. Yo no estaré luchando porque me dijeron esto o lo otro. ¿Qué importa? Esta vida es temporal, pero estaremos luchando por la vida eterna. Y la vida eterna es la palabra de Dios. Ese es el real creador. Eso es lo que me conviene defender. Cada demonio que venga a proponerme atacar la vida eterna, oh hermano, ese es el secreto. Observe. Ve. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas, todas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, no hay nada de lo que lo puedan colocar segundo lugar. No hay en ningún área. En todo se encargó que la preeminencia lo tenga Él, la palabra. Si se trata de los resucitados, es la preeminencia. ¿Ve? Si se trata en el mundo de las aves, ¿quién? Si le preguntaran a cada ave, la verdad es que ellos, su vida, ¿de dónde viene de ellos? Es la vida de Dios que fue suelta y se manifestó como una ave. Pero en esas aves también hay especies de aves. Tal vez les hará diferente en manifestarse la vida aquí de ella, sus actitudes y todo por el estilo. Pero cuando se trata de su vida, todas saben el origen de su vida es uno, solo uno. En eso todas, si tuvieran que hablar, dirán la misma cosa. Por eso Pablo dijo cuando dijo, la fe verdadera es una fe, un Señor, un bautismo. Lo mismo, ¿en qué está basado la vida cristiana? ¿En qué consiste? Toda la vida está basada en uno solo, la palabra de Dios, Cristo Jesús. De repente el músico, pero al hablar con él va a apuntar aquí, a la palabra. Si hablamos con el cantante, apuntará a la palabra. Si hablamos con la madre, a la palabra. Si hablamos con el padre, pero están haciendo oficios diferentes. Y no vamos a decir que la mamá actúe como el papá y tal vez vaya a tomar el tractor y arar la chacra como el papá lo hace. Hace otros oficios. ¿Pero qué es? En cuanto a la vida. Ve, ahora, recuerde estas cosas. Toda la vida eterna no puede decir Cristo ser sacado hacia segundo plano, hacia segundo lugar. Él lo hizo, dice, de esa manera, ¿para qué? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Es el secreto. Sí, para nosotros, ve, en cada área. Hermano, quiero ser músico, siempre y cuando tengas la vida. En otras palabras, tengas la palabra. Entonces harás música cristiana. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cristiano significa tener la vida de Cristo. ¿Cuál es la vida de Cristo? La palabra de Dios. Hermano, dícele que es el Espíritu Santo. La palabra, dijo Jesús, que yo he hablado, es espíritu y es vida. Aleluya. Esas son las cosas. Por eso mire, el origen de la vida. ¿Ve? Cuando se trata de la palabra de Dios, usted no está hablando. Cuando usted coloca la palabra de Dios como un don más, como que fuera algo que si quiere lo toma y si no, no, y no pasa nada. Debemos liberarnos de eso porque nos sube de la Biblia a nuestro corazón. ¿Ve? Entonces de algún otro lugar. Es como que un predicador dice que es del mensaje, pero eso, su lenguaje muestra que no es. Él dice tal cantante denominacional y el otro cantante denominacional son salmistas de Dios. Solo que cuando se ponen en el púlpito se están saliendo de la posición que Dios les ha dado. Dios dando posiciones en la denominación, Dios dando ministerios en la denominación. ¿Ah? Y luego dice, pero si usted quiere escuchar a un buen predicador, escuche y empieza a mencionar tal denominacional, tal denominacional, tal denominacional, William Branham, más tal denominacional, más tal denominacional. Lo mete al profeta como uno más, al séptimo ángel,
Alrededor de los 7 sellos lo mete como uno más de los predicadores de la ramera y sus hijas. ¡Está loco! Y es del mensaje. Es exactamente lo mismo cuando nosotros en nuestro pensamiento colocamos la palabra como algo más. Pablo no la colocó a la palabra así. Él hizo de la palabra de Cristo uno. Yo les leí Hebreos. Y si usted quiere seguir leyendo más el capítulo 4 de Hebreos, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todas, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es el concepto que Pablo tenía de la palabra de Dios. ¿O no? Observe. Leemos un poco acá en Timoteo. Capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3. Mire la enseñanza que Pablo tenía a los ministros. ¿Quieres tener tu iglesia victoriosa? Le enseñó dónde está el poder, dónde está el éxito, dónde está la vida. ¿Ve? Mire la enseñanza de Pablo al ministerio. Dice, bueno, vamos a leer desde el verso... vamos a leer desde el verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Mi doctrina. Ahora observe cuál es su doctrina. Conducta a propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para ser ministro? Para salvación, hermano. Pablo presenta que la sabiduría en la palabra es para ser salvo. Y esa es mi doctrina, dice Pablo. ¿Y eso a quién le estaba diciendo? A un ministro, a Timoteo, a uno de los más grandes, por no decir a más grandes del séptimo ángel, del primer ángel, perdón. Las cuales, dice, te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora escuche cómo Pablo define lo que la palabra es. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin y el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué trae escena la perfección, hermano? ¿Qué trae escena la perfección? ¿Dónde está el poder para llevar a la perfección a alguien? ¿Dónde? Usa la palabra para instruirlos, para enseñarlos, para animar. Para todo la palabra, le dijo. Y es la única manera de traerlos a perfección a los hijos de Dios. Volvamos al original, no operemos como los denominacionales acá. Vino el hermano Branham, predicó 7 días y nos mostró. Dios le dijo al hermano Branham la clave para abrir la Biblia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero la clave para saber, detectar el verdadero ministro, el verdadero creyente y el falso es Pablo. Pablo fue presentado como la clave por la cual el hermano Branham pudo desechar a los falsos en 2000 años y pudo mostrar quién es el correcto en la genealogía de la fe, de la vida, y mostró a los líderes. Pero mire el concepto y la definición de Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué lo hace apto para toda buena obra en la cosa de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué lo perfecciona? La palabra de Dios.
Observe. Por eso le dije, ¿cómo sabemos si tenemos o no el Espíritu Santo? ¿Cómo? Miremos, mire lo natural. Cuando alguien ve su vida en peligro, se preocupa, se desespera, se cuida, hace de todo. Te están buscando para matarte a esas horas. Él entra en presión, en desesperación, porque él está vivo. Quiere defender su vida de una u otra manera, tal vez escapar, huir, cualquier cosa. ¿O no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos la vida de Dios o no? ¿Cómo? Miremos cuán decididos estamos a defender la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? La palabra de Dios. Porque esta vida natural jamás va a entrar en perfección, jamás nos va a llevar a perfección. Pero la vida eterna, eso es, perfección. Entonces cuando nosotros miramos a la gente, escucha estas cosas, habían sido instruidos por la palabra, Cristo Jesús, los que llegaron a ser la iglesia Alfa. ¿Cómo llegaron a ser? Primero recibieron la palabra, tuvieron compañerismo con la palabra de Dios, pero todavía no tenían la vida de esa palabra. Ve, pero la palabra los está lavando, los está limpiando, pero todavía no tienen la vida. Y se quedaron haciendo muchas cosas por esa palabra. Jesús dijo que ellos se quedaron con él. A ver, vamos a ver si lo hallamos. Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Mire, dice, vamos a leer del verso 27. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora observe, ellos eran gente que se había quedado con Jesús por mucho tiempo. En tiempos difíciles que Jesús, la palabra, había tenido pruebas, se había quedado con él. Entonces dijo, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa y en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ustedes han estado conmigo, hemos pasado diferentes dificultades. Tremendo. Entonces les asigno un reino por causa de eso. Pero luego el verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él era un creyente sin la vida. Todavía la vida, el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Se da cuenta? Porque el Cordero todavía no había ido a la cruz. Y podía quedarse con Jesús en diferentes pruebas de Jesús. O podía quedarse con la palabra en diferentes situaciones difíciles para la palabra. Pero cuando la palabra realmente llegó a una real situación difícil, ya no podía quedarse nadie con él, porque nadie tenía la vida. Eso le va a llegar a cada uno de estos días. Usted puede quedarse con la palabra, mientras los problemas sean regulares, más o menos, se va a quedar con la palabra. Pero cuando la palabra esté atacada, insultada, vituperada, aparentemente derrotada parecía, cuando la palabra esté en reales problemas, solo el que tiene la vida se quedará con la palabra. Porque el que tiene la vida lucha. Y es ahí donde usted tiene que vigilar. ¿Por qué lucha en esta hora? Porque va a llegarle a todos ese momento. Porque Satanás ha pedido, dijo, eso para todos. Pero ¿por qué ellos huyeron
y no fueron sacados fuera, no había todavía muerto el Cordero. Hoy sí, hoy sí. Hoy usted no tiene por qué no tener la vida, salvo no lo desee, salvo no lo quiera. Pero cuando esta misma gente, ahora, en Hechos, el libro de los Hechos, Hechos, capítulo 5. Observe. Estos mismos aquí en Lucas 22, cuando le vino la presión, todos huyeron, todos escaparon. Uno lo puede leer como historia, pero cuando ya entendemos la razón por qué actuaron así, hermano, ya sabemos, usted puede saber estas cosas aquí. Mire, dice la Biblia, el verso 18, 5:18, echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Escucha esto, y dijo: id, observe el liderazgo de Dios para el que tiene la vida. Están presos por la palabra. Luego dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Para Dios, ¿se da cuenta? La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, el traer a escena la palabra de Dios, esa es la vida, diferente a la otra vida. Y la única vida diferente a esta vida temporal, que tiene muchas derivaciones, es la vida eterna, es la vida de Cristo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Dios quiere ver que sus hijos, aquellos que están en la tierra, constantemente estén poniendo en escena las palabras de esa vida. Y hemos recibido un mensaje por el cual los resultados deben ser ese libro de los Hechos otra vez. ¿Cuál es? La voz del ángel, el ángel fuerte en el libro de los Hechos. El ángel, la columna de fuego que rompe la prisión y los liberta y todo por el cielo. ¿Cuál es lo que quiere ver en escena? ¿Se da cuenta? ¿Para qué ha recibido la vida? Para eso, para ser protagonista, las palabras de esa vida. Cuando Pablo tenía esa vida, le dice a Timoteo: ve, pon en escena y haz protagonista las palabras de esa vida. ¿Por qué? Porque eso va a ir continuando la obra. Ya se separó la luz de las tinieblas, ya se separó un poco el agua de la tierra, ya se ordenó todas las cosas. Ahora sí vamos a empezar a traer vida en el mar. Ya hay vida en el mar, pero todavía, ahora que haya vida en la tierra, ya hay vida en la tierra, pero espere, vida en el aire. Ya hay vida en el aire, pero tranquilo, esperen. Ahora el Hijo de Dios en el huerto. La obra debe ser completa. No hay razón para detenernos en un pequeño logro que Dios todavía ha tomado lugar en nosotros. Y Él no puede ir más allá de lo que le permitamos. Entonces, el ángel dice: ve y anuncia las palabras de esta vida. Dice el verso 21. Oyendo esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Dijeron, cuando llegaron a los alguaciles: no están. Muy bien, dijeron, vayan a traer a los presos. No están. ¿Dónde están? Dios los había sacado y ahora están desde temprano predicando. Pero les habían atacado por predicar, les habían puesto en la cárcel por hablar la palabra. Y Dios los saca para que sigan hablando. ¿Por qué? Todo el ataque de Satanás es, y siempre ha sido y siempre será,
Evitar que la palabra de Dios, la palabra de vida, esté en escena. Hay muchos que aceptarán las condiciones de los fariseos y saduceos y dirán está bien, y operarán silencio. Se enciende una luz para esconderse. Piénselo eso. No entendemos la labor, no entendemos el trabajo del cristianismo en esta hora, porque no miramos como debe ser el libro de los Hechos. El principal objetivo de Dios y de los que tenían la vida, ¿cuál era? No podían hacerlo mientras no tenían la vida, no podían defender la palabra, porque el diablo solo tocará una cosa, la palabra, porque ahí está la vida. De ahí va a venir toda la vida, porque del sol viene toda vida en lo natural. Entonces dijeron vayan a traerlo, no están. Dijeron están en el templo y se fueron a traerlos otra vez. Dice el verso 27, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis? Escuche esto, que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Se da cuenta? Lo único que no les pedían que no hagan milagros, no les pedían que no levanten muertos, solo les pedían una cosa: no hablen la palabra, no enseñen, no enseñen. Y no se detienen, ha llenado Jerusalén de eso. Y Dios quería verlos a ellos de esa manera. Dios lo ha cambiado. Todo aquel con el que Dios se encuentre. Es más, el plan de Dios es volvernos a operar así. Porque para eso ha venido este mensaje, para ver otra vez en escena la iglesia del libro de los Hechos. Para eso ha venido el mensaje. Ese es el objetivo por el cual Dios envió la palabra. Pero nosotros podemos operar la voluntad permisiva y usar el mensaje diferente al objetivo por el cual Dios le envió. Pero esto es temporal, hermanos. Por eso es que aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da para operar la buena voluntad de Dios. ¿Les dijimos eso? ¿Y por qué han hecho eso? Lo otro dice. Verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para ellos fue claro. Ahora atacan la palabra otra vez. Ya no está la palabra en cuerpo. Ahora atacan la palabra. Ya no hablen la palabra, nada más. No a ustedes. El problema no es con ustedes. Es porque ustedes están hablando esa palabra, de ese Jesús. ¿Qué dice? Para nosotros es claro, nos es necesario obedecer a Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. Cada uno nos va a tocar la misma oportunidad. Muchos podemos quedarnos con la palabra de Dios. Jesús dijo: muchos de ustedes se han quedado conmigo en todas mis pruebas que he pasado, hasta ahí. Fariseos, y muchos lo atacaban, lo perseguían, lo criticaban, lo insultaban. Eran pruebas. Pero la hora llegó cuando se puso más difícil y ya no podían quedarse con él. ¿Por qué? Porque para defender la palabra se requiere que usted tenga la vida, el Espíritu Santo, lo cual es la vida eterna, lo cual es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando usted de repente vea y no es la vida suya? ¿Ve? Cuando usted ve y no es la vida suya, de repente están atacando allá, no vale que me meta porque me vaya. Pero ¿qué pasaría si tiene que ver con usted? ¿Qué pasaría? ¿Ve? Si es su hermano, es su padre quien está siendo atacado, quien está en peligro. Usted ya no vería el peligro. Su valor crece, su interés crece, su actitud crece, su riesgo, todo se vuelve más intenso, más tremendo. Por eso es importante examinar cuánto nos interesa el protagonismo de la palabra de Dios. Dice el hermano Branham, un día hubo un incendio. Se incendió la casa. En esa casa había una pequeña bebé. Y todos los vecinos vieron, salieron, se reunieron, todos corrieron y decían: pobrecita la niña. Unos lloraban. Y la mamá no estaba. Y todos se resignaban.
hasta que la mamá llegó. Dijo, mi hija está dentro, pero déjalo ya, no hay nada que hacer. Oh, hermano, era su hija. Cogió una verdad y entró. Sacó la hija y se enfrentó ahí al fuego. Expuso su rostro, todo su cuerpo al fuego. Fue desfigurada y todo ello. Pero ella no vio el poder, no vio el peligro del fuego, no vio todas esas cosas. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Era su hija. Era una vida que tenía que ver con ella. Es lo mismo. Cuando usted ve hoy que se está atacando el protagonismo de la palabra desde 2000 años atrás, desde el libro de los Hechos, el Espíritu Santo en Pedro no aceptaba. Les proponía que se callen, que no sigan haciendo protagonista a Jesucristo, el real y verdadero líder de la iglesia, la cabeza y la jefatura real. Dijeron, nos conviene obedecer a Dios. Pero esos Pedros, esos Pablo, esos Esteban empezaron poco a poco a salir de la tierra. Cuando llegó más adelante nuevas generaciones, su actitud fue diferente. Ellos consideraron que es necesario obedecer a Roma que antes que a la palabra de Dios. Y por 2000 años se ha repetido la historia. Lo mismo hoy aquí. Vino un mensaje para conectarnos otra vez con el real cristianismo. Nosotros colaboraremos con el ataque de Satanás hacia la palabra de Dios en protagonismo. O decidiremos operar la vida eterna, la que estaba en Pedro, la que estaba en todos ellos en el libro de los Hechos. La palabra nada más era lo que se requería, que nos pongan en escena. ¿Y por qué ponerla en escena? Dijo, porque de esa manera, todo hombre puede llegar a ser perfecto en Cristo Jesús. De esa manera, todo hombre puede ser salvo. De esa manera, todo hombre puede ser limpio. No hay otra manera. Entonces, dice Pablo, si conocer la voluntad de Dios, nada va a pasar. Mire el mensaje, no te apoyes en tu propio conocimiento también. Es del 20 de enero del año 65. Párrafo 35. Puedes tener muchos títulos, dice, pero recuerda una cosa, hijo mío. Tú tienes que morir y no importa cuánta educación tengas, cuánta cultura puedas acumular. Sin embargo, tendrás que encarar la muerte, porque está escrito, el hombre debe morir. Y después de esto, el juicio. Y Dios dice, la muerte no es tan mala, pero llegar al juicio es la parte lastimosa. Usted puede morir, pero después de esto el juicio. Y Dios, escuche esto, cuando llega eso al juicio, dice, y Dios no le va a preguntar a usted cuánto estudio tuvo, cuando estuvo aquí en la tierra, ni cuánto conocimiento acumuló. Si usted tiene su licenciatura en letras o cualquier título, usted pudiera haber tenido, aún como ministro, eso no le va a ser requerido a usted. Pero sí le será requerido a usted, allá dice que el juicio, ¿qué? ¿Le será requerido a usted? Lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Claro, no puede predicar diferente a Pablo. Entonces hermano Branham dijo, allá en el juicio, ¿qué es lo que Dios le va a pedir cuenta? ¿Qué ha hecho usted con el entendimiento de la palabra de Dios? No, que mi pastor, que el sacerdote, que el presbítero. ¿Qué tiene que ver? Es un juicio personal. Cuando usted ya sabe lo que le va a pasar allá, se prepara aquí. Usted sabe que, dice el hermano Branham, allá el juicio va a consistir en que lo primero que se le va a pedir, ven acá, vas a ser examinado tu conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento no tenemos ninguna posibilidad. Y si vamos a llegar al juicio allá, es porque hemos rechazado el conocimiento. Y si hemos rechazado el conocimiento de las cosas de Dios, definitivamente no podemos hacer lo correcto. Entonces dijo el profeta Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Entonces dice, hermano Branham, estoy en el párrafo 36, pero sí le será requerido a usted lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios,
Ahí es donde está el requisito. En el juicio. En el juicio. ¿Cuál es el requisito? El entendimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde está el requisito. ¿Acaso no se ha preguntado usted por qué en este día Dios envió la revelación de 7 sellos? ¿No se ha preguntado por qué Dios ha traído el entendimiento de la Biblia entera? Porque Dios sabe lo que en este día va a ser juzgado. Y le ha traído a usted y a mí lo que necesitamos. Si nosotros vamos al juicio, no es porque no hayamos tenido la posibilidad de evitarlo. Es porque lo hayamos rehusado, gastar nuestro tiempo, invertir nuestro tiempo en todo ello. Entonces, ahí es donde está el requisito por causa de eso. Su educación está bien, pero la palabra de Dios es vida. Mi palabra es vida. Escuche, ¿y cuál es la vida? Dice, y conocerla a ella es vida. Oh, yo tengo la vida, tengo el Espíritu Santo. Yo no quiero conocimiento, quiero la vida. ¿Puedes tener la vida sin el conocimiento? Puedes tener un poco de conocimiento sin la vida, sí. Pero no puedes tener la vida sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es la vida? Conocerla a ella, conocerla la palabra de Dios. Es vida. Y él dijo, conocedle a él. Y él es la palabra. Así que usted solo puede conocerle a él. Usted solo puede conocerle a él a través de la palabra. Porque él es la palabra. Y esa es la única manera que usted lo conocerá a él. Es por medio de su palabra. ¿Ha recibido al Señor? Sí, hermano, 20 años atrás y no conoce la palabra. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe que nos va a juzgar el entendimiento de 7 sellos. Él va a tomar la Biblia y va a decir, muy bien. Jesús dijo, ¿qué les juzgará ya? Ni siquiera yo, dijo, la palabra que he hablado. Y esa es la Biblia. Él va a tomar la Biblia ya y la va a abrir. Y va a decir, muy bien, vamos a ver. De ti depende. Háblame el primer sello. ¿Y qué tiene que ver eso? Si yo fui a la iglesia, yo eché fuera demonios, yo me porté bien, yo diezmé, yo ofrendé. ¿Quién nos ha dicho que eso es lo que nos hace entrar allá? Esos son añadiduras que van con la vida. Pero lo principal es lo principal. Señor, pero ya, que Dios me va a juzgar allá. Vuelvo al mensaje otra vez. Pablo dijo, yo sé lo que ustedes necesitan. Clamo, oro por eso. Trabajo por eso. Y si podemos ir a Efesios 1, como a los Efesios le dice lo mismo. Y si podemos ir a Gálatas, dijo, no hay otro evangelio. No lo hay. Que otros prediquen otro, bueno, les harán anatema, pero no hay otro evangelio. Venimos aquí al séptimo ángel y dice, el requisito allá en el juicio será lo que usted hizo con respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Prefiero tener la vida y no tener la letra. Ese es rechazar o atacar el mensaje. Es la única manera de conocerles por la palabra de Dios. No nos sirve. Quiero lecturarles algo más que va con esto, con el mensaje. Aleluya, porque no hay otra forma, hermano, de que la palabra de Dios esté fuera de escena. No hay otra forma de vida. Gloria al Señor. Observe la definición que el hermano Branham dice de la Biblia. La Biblia, este libro, dice el mensaje, la señal. Párrafo 12 del mensaje, la señal. Pero Dios tiene una manera aquí
de cómo Él dijo que iba a juzgar a la tierra. Y no es por la iglesia católica, ni por la iglesia protestante, pero Él va a juzgar al mundo por Jesucristo. Y Jesús es la palabra. Así que el punto regresa nuevamente a la Biblia. ¿Ven? Él juzgará al mundo por medio de la Biblia. Y la Biblia es el libro del juicio de Dios. ¿Cómo lo miramos a la Biblia? Ah, sí, es que uno tiene el don de leer la palabra, otro tiene el don de cantar, otro tiene el don de música. Insultar a la Biblia no es un pequeño don. Es el libro del juicio de Dios, es el juez. ¿Qué clase por eso, ¿de dónde está viniendo nuestra enseñanza, hermano? Es necesario ser lavados. Y si dura el tiempo, ayudar que otros se laven. Si nos encontramos con alguien más que desea conocer la palabra. Yo no creo que haya otro trabajo que hacer. Es tan tarde. Pero si lo urgente, ¿ve?, es traer de regreso al protagonismo lo que debe estar en protagonismo. Lo que estuvo en Génesis, la luz primero. Lo que dice Pablo que necesitan ellos primero. La sabiduría, la revelación, el entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Eso es lo que Dios juzgará allá y eso es el juez. Observe. Otra cosa, que Cristo es revelado en su propia palabra. Entonces el año del 65. Cristo revelado en su propia palabra. La señal era el año 64, no era la señal del 63. La señal año 64, 8 de marzo. Era el párrafo 12. Este es Cristo, es el misterio. Cristo es revelado en su propia palabra. Párrafo 216. Dice, como la palabra de Dios es tan perfecta, como la palabra de Dios es tan perfecta, confíen en ella, amigos. Es lo único que puede salvarlos. Cristo me salve, hermano. Y dejas la palabra a un lado, no la conoces, no la estudias, no la lees, no la hablas. ¿Ah? ¿Hay otro medio de salvación? ¿Hay varios medios de salvación? Solo hay uno. Solo que en este día fue hecho claro la forma en la que nosotros nos damos cuenta que tenemos a Cristo. La gente piensa que tiene a Cristo en su vida. Y si no tenemos la palabra de Dios como protagonista, es la real manera de tener a Cristo en nuestra vida. Es lo único que puede salvarnos. Todas las otras palabras, a mí no me importa que también colocadas estén. Como de quién vienen, de qué denominación vienen, o cuán inteligente es el hombre, deben ser absolutamente ignoradas. Todas las demás palabras deben ser absolutamente ignoradas. Cualquier cosa contraria a la palabra, quieren anotar esa escritura, dice, eso es Gálatas 1:8. Anatema, quien predicare diferente. Y en este tema de que todo cristiano, absolutamente todo, su conexión con la palabra debe ser la misma. Su conexión con la música, no. Unos con la música, otros con el canto, otros diáconos, otros, cada uno, otros la cocina, otros el trabajo, otros, unos son padres, unos son madres. Pero cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la vida eterna, es la palabra de Dios. Cuando se trata de la salvación, es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios, hermano, es la fuente de la vida eterna. Es el origen de la vida. Es Cristo. ¿Hay otro origen de la vida eterna? Solo hay un árbol de la vida eterna. El árbol de la vida es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pero toda la táctica de Satanás es darnos pensamientos que la palabra de Dios es algo más. Y sí, leo de vez en cuando. Así nunca. Es como que usted diga, sí, de vez en cuando mi corazón bombea 2 o 3 veces al día, si bombea, con eso suficiente se mantiene todo el cuerpo. Cada latido tiene que seguir bombeando la sangre. ¿Sí o no? De eso depende todo el resto de la vida. Puede fallar el brazo, puede fallar el dedo, pero si falla el corazón. ¿Sí?
Puede fallar el canto, puede fallar la música tal vez un poco. No salió bien. ¿Ve? Pero no puede fallar la palabra de Dios estando en la gente. Tiene que la palabra de Dios estar en cada uno de los creyentes. El punto es, ¿los hace predicadores? Pablo dice que esa es la única manera de que sean salvos. Hermano Braga dijo, eso es para salvación. Entonces, todo lo demás dice, Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara cualquier otra cosa, que esto que ustedes hayan oído sea anatema. En otras palabras, si un ángel viniera a vosotros del cielo, un ángel brillante y resplandeciente y se parara, hombre, dice, eso sería carnada para este día, ¿no es así? Un ángel brillante y resplandeciente viniera allí y se parara y dijera cosas que eran contrarias a la palabra. Ustedes digan, Satanás, aléjate de mí. Eso es correcto. Si él es un obispo, ¿ve? Sea lo que sea que él es, nunca le crean. Si él no habla exactamente con esa Biblia, palabra por palabra, obsérvelo. Él los llevará, dice, con la Biblia ahora. Él los llevará a un cierto lugar y luego los enganchará allí mismo. Cuando ustedes ven la Biblia diciendo una cosa y él pasa eso por alto, obsérvenlo allí mismo. Dice, ese no es el Espíritu de Dios. Eso no es el Espíritu Santo. Ahora, estamos viviendo en un día, hermano, muy tremendo. Dijo el sabio Salomón, la sabiduría clama. Permítame leerlo y con eso terminamos, para que usted vea. No tengo que tener sabiduría, no me da ganas de eso, deseos de eso. Aleluya. Proverbios 8. Dice, ¿no clama la sabiduría y la voz la inteligencia? Nosotros sabemos por Corintios que ese es Cristo, ¿no? Dice, en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. En lugar seguro de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz, a los hijos de los hombres. Entre dedos simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca la hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. Y así sigue hablando. Y luego dice el verso 15, por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Oh, somos reyes y sacerdotes, ¿y no queremos sabiduría? Y si usted sigue el verso 17, dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Oh, hermano, dice el verso 19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. ¿Qué es? Yo nunca, la sabiduría dice, yo nunca, viniendo a alguien, nunca lo guiaré erradamente. ¿Por qué la gente falla? Falta de la sabiduría. Porque la sabiduría da su voz y dice, al que yo guío, nunca lo guiaré fuera de las sendas de la justicia de Dios. Esa es la necesidad. Esa es nuestra necesidad. Y me hallará el que me busca, el que desde temprano me busca. Aleluya. Bueno, Señor los bendiga a todos. Estamos contentos de estar un poco de compañerismo. Dios los bendiga. Dios bendiga también a nuestro hermano Julio, todos los hermanos que han venido con él. Señor los bendiga a todos. Y bueno, vamos a orar. Dar gracias al Señor. Y bueno, si nuestro hermano puede venir a hacer un saludo, hermano Julio, y una oración. Gracias, hermano.